Bienvenidos, Iglesia Amistad, a todos nuestros amigos virtuales que nos están mirando a través de nuestra página de Facebook de Iglesia Amistad. Es un placer estar con todos ustedes. Estamos en nuestro servicio de mitad de semana y vamos a compartir una palabra que sea de bendición para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. El día de hoy voy a estar hablando acerca de cómo orar en tiempos de crisis. Ese es el tema que voy a estar tocando en unos momentos. Pero mientras, poco a poco se van uniendo a la transmisión que estamos haciendo, a este pequeño video, vamos a dejar que la gente pueda entrar un poquito. Y quiero pedirte a ti que nos estás mirando, que nos estás escuchando, que nos hagas un favor. Comparte esta transmisión, comparte este video en tu muro. Es muy importante cuando nosotros estamos compartiendo. El sistema de Facebook trabaja de tal forma que cuando la gente comparte, entonces más personas pueden estar mirando este video. Así es que haznos el favor, hazle share, hazle compartir para que la gente pueda estar sabiendo que ya estamos en vivo a través de la página de Facebook Iglesia Amistad, y vamos a estar compartiendo algo muy padre. Antes de ir al mensaje del día de hoy, bueno, pues como ya tenemos ciertas restricciones diferentes que hace una semana no teníamos, apenas hace 2 días cambiaron las restricciones en la ciudad de Denver, así es que hoy no tenemos alabanza, pero tenemos unos anuncios muy rápidos para todos ustedes que quiero compartir en este momento. Primeramente quiero recordarles a todos que Iglesia Amistad tiene una aplicación completamente gratis donde ustedes pueden descargar esta aplicación para cualquier plataforma, y esta aplicación ahí tiene todos los sermones de Iglesia Amistad. Y hay 2 cosas muy importantes que también tiene esta aplicación. Ahí también tenemos la guía de discusión del mensaje y tenemos los puntos y los versos que voy a estar utilizando en el sermón el día de hoy. Así es que si tú quieres seguir el sermón, quieres seguir los puntos, quieres seguir los versos bíblicos, entonces están en la aplicación de Iglesia Amistad, y también está la guía de discusión del mensaje. Usamos estas guías de discusión del mensaje donde tenemos preguntas para ayudarte a ti a profundizar en la enseñanza, en el tema de lo que estamos mirando el día de hoy. Es muy importante que podamos hacerlo, que podamos profundizar un poquito más de esta enseñanza. Así es que esa es la aplicación de Iglesia Amistad. Y algo también muy importante que está pasando con nosotros en Iglesia Amistad es que estamos moviendo todos nuestros grupos, estamos siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades y estamos moviendo todos nuestros grupos en casa. Lo que anteriormente estábamos pidiéndoles a ustedes, el domingo pasado le estábamos pidiendo a ustedes, reúnanse en un grupo en casa. Bueno, pues ahora, el día miércoles, les estamos diciendo, ya no vayan a un grupo en casa. Todos los grupos en casa de Iglesia Amistad, hombres, de jóvenes y de adultos, ahora los estamos haciendo grupos virtuales. Completamente por las siguientes 3 semanas estamos haciendo grupos virtuales. Así es que les pido a todos ustedes que descarguen la aplicación de Zoom. Es una aplicación que es muy fácil de descargar. Es ZOOM, esa es la aplicación Zoom, y ahí es donde nos estamos haciendo videoconferencias para que nuestros grupos se puedan estar reuniendo. Todos se están reuniendo virtualmente. Yo estoy específicamente trabajando en un grupo los días jueves. Ahí está un correo electrónico donde tú nos puedes mandar un correo electrónico. Necesitas una clave para poder entrar, entonces mándanos un correo electrónico. Solamente déjame saber, pastor, yo quiero ser parte del grupo de los días jueves, del grupo virtual del día jueves, y entonces nosotros te mandamos la clave. Todos los jueves a las 7 de la noche es cuando nos estamos viendo a través de Zoom, grupos virtuales de Iglesia Amistad. Y también nosotros tenemos una página que nuestros niños están también, el Ministerio de Niños está bien activo. Este Ministerio de Niños en esta página está teniendo varias actividades que te pueden ayudar a ti como papá, a ti como mamá, tal vez en este momento en donde todos estamos en nuestras casas y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo entretener a nuestros hijos. Bueno, recuerda que en esta página están los recursos de nuestro Ministerio de Niños para que ahí ustedes, los papás, puedan tomar ventaja y puedan usar esos recursos para poder entretener a tus hijos y en cierta forma
enseñarles también algo de la palabra de Dios. Y por último, quiero comentarles que también nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de middle school y de high school, de la escuela secundaria y de escuela preparatoria, también están haciendo grupos virtuales. Entendemos que la mayoría de nuestros jóvenes no están en Facebook, están en Instagram, pero les queremos avisar a ustedes, padres, para que animen a sus jóvenes de secundaria o de preparatoria a que también estén muy siguiendo la página de Instagram y estén muy al pendiente de lo que está pasando con la página de Instagram de nuestro ministerio de jóvenes. Así es que les invitamos para que ustedes animen a sus estudiantes y puedan estar participando de estos grupos. Aunque en este momento estamos separados, estamos aislados, siguiendo nuestras instrucciones de nuestras autoridades, eso no significa que no podamos socializar. De hecho, el término de distanciamiento social se está tratando de cambiarse, porque lo que estamos haciendo realmente es distanciarnos físicamente, pero no debemos de distanciarnos socialmente. Hay muchas formas, y en la época en la cual nosotros vivimos, en la época de la tecnología, pues hay muchas formas de socializar. Tal vez en este momento, ahí en el chat de este video, ahí pueden estar socializando. Algunos de ustedes están saludando, mandamos saludos a toda la gente que está mirando el video, y ahí les estamos poniendo también en el chat alguna información importante que ustedes puedan tener. Vamos a entrar en un momentito, en unos 30 segundos voy a entrar en el sermón de esta mitad de semana, pero quiero animarte una vez más a que nos ayudes compartiendo el video para que más gente se pueda enterar de lo que estamos haciendo en Iglesia Amistad, y que puedan, obviamente lo principal, que puedan esas personas también recibir un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de tanta ansiedad, la gente se siente cargada, se siente con miedo. Bueno, pues ¿qué te parece si compartiendo el video les ayudamos a esas personas para que reciban una palabra de esperanza como todos y cada uno de nosotros? Ahora sí, vamos a entrar al mensaje en este día, y yo quiero hablar acerca de cómo orar en tiempos de crisis. Ese es el mensaje de lo que yo quiero compartir en este día, cómo orar nosotros en tiempos de crisis. Para esto voy a estar tomando la historia de Daniel. La historia de Daniel en el capítulo 9 de Daniel la historia de Daniel es una historia fascinante, es una historia increíble. Daniel en este capítulo 9 ya es de 85, aproximadamente 85 años de edad. Ya estamos hablando de un anciano. Y en este momento Daniel está pasando por tiempos difíciles. Ha ido por 3 diferentes reyes, 3 diferentes monarcas que han estado en este imperio. Y ya está Daniel entrado en años, pero Daniel en este instante y en este momento del capítulo 9... él está pasando una crisis, el pueblo de Israel está pasando una crisis, todavía siguen cautivos en un lugar donde no deberían de estar, hay muchos años que han pasado, y Daniel empieza a orar y Dios le va a contestar la oración famosa de Daniel en el capítulo 9. Así es que, usando esta historia de Daniel, quiero compartirte 6 cosas que tú puedes hacer para orar en tiempos de crisis. Muy importante entonces la enseñanza, sobre todo en este tiempo que estamos teniendo una crisis de salud en los Estados Unidos. Aquí en Colorado lo estamos sintiendo fuertemente, y muchos de nosotros estamos buscando orar. Pero ¿cómo oramos en este tiempo de crisis? Bueno, vamos a mirar, déjame decirte 6 cosas que tú puedes hacer para orar en tiempos de crisis. La primera cosa que tú tienes que hacer es lo siguiente, es dejar que Dios me hable antes de yo hablar con Él. Esto es muy importante. Deja que Dios te hable antes de que tú puedas hablar con Él. La idea y el principio de esto es primero escucha la voz de Dios. Primero escucha la voz de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, constantemente nosotros miramos que Dios siempre da el primer paso. Dios siempre va a dar el primer paso para acercarse a nosotros. Es decir, antes de que tú y yo le pidiéramos a Dios, perdónanos, Él ya nos había perdonado. Antes de que tú y yo decidiéramos amarle a Él, Él ya nos había amado. Antes de que tú y yo siquiera supiéramos que somos pecadores, Él ya nos había perdonado.
Lo que quiero decirte es que Dios nunca te va a pedir algo que Él ya no haya hecho por ti. Si Dios te pide, vamos a servir, es porque Él nos sirvió a nosotros primero. Y si Dios te dice, habla conmigo, es porque ya Dios nos ha hablado a nosotros, lo hace una y otra vez. So, la pregunta importante es, si yo tengo que escuchar a Dios antes de orar, la pregunta sería, entonces, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo escucho a Dios? Déjame darte dos claves, dos secretos muy importantes. Algunos de ustedes ya lo saben. Tal vez en el momento en que yo les diga cuáles son los dos secretos para poder escuchar a Dios, vas a decir, ya lo sé, pastor, vamos al siguiente punto. Pero yo te animo a que refresques un poquito nuestra mente, nuestros pensamientos y permitamos que Dios nos hable. Porque el primer punto que quiero decirte en este punto de orar en tiempos de crisis es que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es obviamente leer la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra de Dios, ahí yo sé cómo orar, por qué orar, dónde orar y qué orar. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios me está hablando a mí, Dios te está hablando a ti. La primera cosa, leemos la palabra de Dios. La segunda cosa es escuchamos la voz de Dios. Entonces, a través de leer su palabra, yo estoy escuchando la voz de Dios. Déjame mostrarte en la historia de David cómo le sucedió a Daniel, cómo le sucedió. Daniel capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 dice así. En el año primero del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, muy importante, escucha el verso, Daniel en este momento dice, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí. Cuando él leyó la palabra, aprendí que Jerusalén debería de quedar en desolación durante 70 años. Eso es bien importante, porque Daniel escuchó a Dios, como estamos diciéndote que lo hagas, escuchó a Dios antes de él empezar a orar. Si tú quieres empezar a orar, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios. Entonces, si escucho a Dios y leo su palabra, Dios me empieza a hablar a mí. En este pasaje, Daniel se da cuenta de los tiempos. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Pero se da cuenta que el profeta Jeremías había profetizado que iba a estar 70 años cautivo y después iba a regresar. Este es un momento en el cual Daniel se da cuenta de lo que está pasando. Eso es muy importante lo que te voy a decir. Escúchalo. Tu oración no va a ser tan eficaz si no lees la palabra de Dios. Si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a escuchar obviamente la voz de Dios? Es decir, y con todo cariño y con todo amor se los digo esto, si tú no lees la palabra, no sabes orar. Porque cuando leemos la palabra de Dios es como aprendemos nosotros a orar. Escucha lo que Daniel entendió que había escrito Jeremías. Dice la escritura, déjame leerte primero esta escritura, en Juan capítulo 15, versículo 7, muy importante esa escritura. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Este es Jesús hablando, no es Jeremías, este es Jesús hablando. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pueden pedir lo que quieran y les serán concedido. ¿Qué no te agradaría que finalmente algún día tus oraciones todas fueran concedidas? Si eso es lo que tú quieres, entonces este verso es para ti. Ahora, este verso que yo acabo de leer tiene específicamente dos condiciones. Es una promesa que Dios va a escucharte y Dios va a conceder las peticiones. Pero en este verso tiene dos condiciones. La primera condición es, dice, si ustedes permanecen en mí. Tenemos que estar en Jesús. Este verso es para aquellas personas que han hecho a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú no has hecho a Jesús como tu Señor y Salvador, obviamente que este versículo no aplica a ti. ¿Qué tan difícil es hacer a Jesús de tu Señor y Salvador? Simplemente ahí donde tú estás escuchando y viendo este video,
¿Por qué no le dices, Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, ven a mi vida? Y en una pequeña oración sencilla de fe, Dios te va a escuchar. Y dice, si ustedes permanecen en mí, esa es la primera condición. Número 2, si mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, Jesús está diciendo, si ustedes obedecen lo que les estoy diciendo, la consecuencia de estar en Jesús y la consecuencia de obedecer la palabra de Dios sería esto: pidan todo lo que quieran y les será concedido. Eso es muy importante. Pregúntate lo siguiente, vamos a reflexionar. Si mi oración no está siendo contestada, si tú has estado orando en tiempos de crisis y tu oración no ha sido contestada, entonces deberías de preguntarte, ¿hay algo entre Dios y yo que está deteniendo que mi oración sea contestada? ¿Hay algo en mi relación con Dios que no está bien? ¿Hay algo que Dios me ha pedido hacer y me he estado negando haciéndolo? Porque no solamente es permanecer en Cristo, pero también es obedecer su palabra. Habrá algo en tu vida a la cual no estás obedeciendo a Dios. Entonces, cuando yo no obedezco a Dios, Dios no está comprometido conmigo para contestar la oración que yo estoy haciendo. Eso es lo que dice este pasaje específicamente que estamos leyendo. Durante la oración y la lectura de la palabra, estas dos cosas, estos dos hábitos son determinantes. Durante este tiempo Dios nos habla. Entonces, si no leo la palabra y si no oro, ¿cómo Dios va a contestar mis oraciones? Ahora sí, déjame leerte lo que Daniel había leído del profeta Jeremías, que le causó un problema a Daniel. Jeremías capítulo 29, versículo 10 y 12 dice así: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Daniel se está dando cuenta, porque está leyendo al profeta Jeremías, se da cuenta que iban a estar 70 años en Babilonia. Dice, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Te acuerdas de este versículo? Este es un versículo que muchos de nosotros lo sabemos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero el problema es que cuando leemos este verso no seguimos leyendo la siguiente frase. Y la siguiente frase dice, en esos días cuando oren, los escucharé. Si Dios está diciendo, yo tengo un plan para tu vida y este plan se va a ser desatado cuando tú ores. La mayoría de la gente se queda simplemente en el plan de Dios para su vida. Pero no se dan cuenta que Dios dice que ese plan puede ser y va a ser desatado cuando oremos. Significa que en este momento todos nosotros, Dios tiene un plan para tu vida, Dios te escogió y tiene un plan para tu vida. Pero nosotros podemos perder ese plan si nosotros no estamos leyendo la palabra para enterarnos de lo que Dios tiene para nosotros, su plan. Y si nosotros no estamos orando, entonces Dios no puede traer y cumplir ese plan para mi vida. Eso significa que hay dos factores importantes que determinan el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Hay dos factores. Número 1, el tiempo de Dios, y número 2, mis oraciones. Número 1, el tiempo de Dios, eso determina cómo Dios va a contestar. Y número 2, también mis oraciones. Significa el tiempo de Dios es cuando Dios dice lo que va a hacer. Mis oraciones es cuando le pido a Dios que Él haga estas cosas. Lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel, ustedes estarán 70 años en cautiverio, ustedes van a estar allá y algún día los voy a regresar a casa. Los voy a regresar a casa cuando ustedes oren. No van a regresar a casa, van a seguir en cautiverio hasta que no oren. Si ustedes no oran, entonces van a continuar en cautiverio. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Ahora bien, ¿cuándo sé que estoy esperando en Dios o que Dios no está esperando en mí? ¿Cuándo sé que es el tiempo de Dios? ¿Y cuándo yo sé que Dios está esperando a que yo empiece a orar? Déjame decirte dos escenarios muy importantes. Pon mucha atención. Lo que estoy diciendo es muy importante para tu vida de oración. Número 1, si yo le he pedido a Dios algo y no hay nada que esté dañando mi relación con Dios y estoy en obediencia a su palabra,
entonces significa que tú estás esperando en Dios, los tiempos de Dios. ¿Escuchaste muy bien? Si yo estoy pidiendo algo a Dios y no hay nada que esté dañando mi relación con Dios, estoy caminando en obediencia, estoy obedeciendo la palabra, significa que estás esperando el tiempo de Dios. Pero por el otro lado, si Dios quiere darme a mí algo nuevo, algo grande, tiene una promesa para mi vida, y estoy caminando en la palabra de Dios y estoy obedeciendo en la palabra de Dios y no he recibido nada, significa que Dios está esperando a que yo ore. Porque te dije, si yo entiendo que Dios tiene un plan para mi vida, pero no estoy orando, entonces lo que Dios está haciendo es esperando. Hijo, ¿cuándo me vas a pedir? Y inclusive podríamos pensar en un tercer escenario. Y el tercer escenario es, si yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, y si yo sé que tal vez estoy pidiéndole a Dios, dame, pero si no estoy obedeciendo a la palabra de Dios, Dios está esperando en mí a que empiece a obedecer. Dios no me va a bendecir con la siguiente respuesta a mi vida si no estoy dispuesto a obedecer la primera respuesta que Él ya me dio. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es escuchar, dejo que Dios me hable antes de yo poder hablar con Él. La segunda cosa que tenemos que hacer es enfocar nuestra atención a Dios. Enfoca mi atención a Dios. Después de que Daniel leyó el verso, dice la escritura en el versículo 3, la primera parte dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo. Volví mi rostro a Dios buscándolo. Aquí es algo muy importante. Si tú quieres mostrar que una persona lo que dice realmente es importante, cuando alguien está hablando y si tú quieres mostrarle, yo quiero que tú sepas que lo que estás diciendo es importante, lo volteas a ver. Eso es lo que hacemos. Si alguien me empieza a hablar por allá atrás y no me importa a mí lo que está hablando, pues le doy la espalda o sigo haciendo mis diferentes cosas. Pero si alguien me está hablando y yo quiero que esa persona sepa que lo que me está diciendo es importante, voy a voltear hacia esa persona. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer aquí, es enfocar nuestra atención a Dios. Muchos creyentes lo que hacemos para enfocar nuestra atención a Dios es, algunos cerramos nuestros ojos y oramos, otros levantamos las manos al cielo, miramos hacia arriba, nos tratamos de enfocar de alguna otra forma en Dios. Y algunos otros, una de las grandes prácticas que yo te puedo recomendar es orar en voz alta, de tal forma que me estoy enfocando, estoy poniendo toda mi atención en Dios. Pero déjame decirte entonces algo que puede ser un poco doloroso, pero lo que te estoy diciendo es con mucho amor. Déjame decirte lo siguiente, pon mucha atención, deja lo que estás haciendo porque lo que voy a mencionar, muy importante para saber cómo orar en tiempos de crisis. Muchas de las dificultades de tu vida, muchos de los dolores, de los sufrimientos, de las tristezas, es más, la crisis que estamos pasando en este momento en los Estados Unidos, muchas de las cosas y de los tiempos difíciles en tu vida viene como resultado de que no has buscado el rostro de Dios. Eso es verdad. Porque si tú y yo buscáramos a Dios más regularmente, si no tomáramos una decisión sin primero consultarle a Dios, nos meteríamos en menos problemas. Dios no te dijo que compraras aquellas cosas que ahora estás lleno de deudas económicas. No le consultaste a Dios, hiciste lo que tú quisiste hacer. Sí, muchos de nuestros dolores y sufrimientos en la vida vienen como resultado de que yo no me enfoqué en Dios, no busqué el rostro de Dios. Por tu propio bien, no deberías de tomar una decisión sin primero buscar a Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 5, versículo 15 y capítulo 6, versículo 1. Escúchalo. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Wow, este verso nos habla a ti y a mí. Tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿No se te hace esto muy familiar? Hay gente que decimos, solamente buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. Eso lo dice la Escritura. Cuando ustedes tengan dificultades, entonces me van a buscar.
pero se metieron en esas dificultades porque no me buscaron. Si algo tú y yo podemos sacar bueno de esta crisis que estamos viviendo en este momento es lo siguiente. Y esto lo digo no para condenarte. No quiero que te sientas mal. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Que esta crisis nos ayudó a nosotros a enfocarnos, a reenfocarnos en lo que es importante. Y lo que es importante, que lo hemos olvidado, es Dios. Hemos estado ocupados en tantas cosas. Hemos estado haciendo tantas cosas. Y nos olvidamos de Dios. Es cierto que muchas personas en estos tiempos de crisis buscan a Dios. No te quiero hacer sentir mal. Pero lo que quiero decirte es que esta crisis nos ayuda a enfocarnos en las cosas que valoramos, que las hemos votado y que le hemos dejado por ahí. Cierto, muchas personas están mirando videos como estos, sermones a través del Facebook, porque hay muchas personas que se dan cuenta, como dice Oseas, cuando vengan las dificultades vas a buscarme. Pero mira lo que dice más adelante. Vengan, dice, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Primero, escuchamos a Dios antes de nosotros hablar. Segundo, enfocamos nuestra atención en Dios. Tercero, muy rápido, expreso mis deseos con emoción. Porque cuando Dios nos da emociones, estas emociones se tienen que expresar. Es muy importante no solamente la forma o lo que le estás pidiendo a Dios, sino la forma en cómo se lo estás pidiendo. Dice la escritura en Daniel capítulo 9, versículo 3. Y dirigí mis oraciones y súplicas al Dios el Señor. Súplica es un ruego apasionado. Estoy suplicándole a Dios apasionadamente. Veo a mi pueblo que está sufriendo. Veo a mi gente amada que está sufriendo. Y estoy suplicando, estoy orando. ¿Quieres ver cómo oraba Jeremías? Que también sabe que el pueblo está cautivo. Mira la forma en cómo oraba Jeremías. Jeremías capítulo 50, versículo 4 y 5. El pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Mira cómo llegaron llorando. Dice, preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su casa. ¿Algún familiar que tú tengas que se perdió en el camino? Así como Israel estaba perdido. Y dice Jeremías, van a llegar llorando, diciéndole, Señor, ayúdame a regresar al camino. Ayúdame a encontrar el camino que estoy perdido. Si tú tienes un familiar perdido en este momento, ¿sabes qué? Deberías llorar este verso. Deberías decirle, Señor, así como Jeremías oró por el pueblo de Israel, que encontrara el camino. Así yo quiero orar por mi ser querido, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, para que encuentren una vez más el camino. Pero dice la escritura que ellos llegaron llorando, y Daniel dice que él estaba suplicando con emoción, diciendo, esto realmente es importante. Si algo realmente te importa, vas a estar orando y vas a estar buscando de Dios. Número 4, ¿cómo orar en una crisis? Número 4, demuestro mi seriedad. Demuestro que realmente esto me importa. Porque si el día de hoy oras y el día de mañana ya te olvidaste de esa oración, realmente estás mostrando que no era importante para ti. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 3, la segunda parte, dice, además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel no solamente oró, pero también ayunó, porque hay situaciones tan desesperantes como la que estamos pasando en este momento en los Estados Unidos, en las cuales hay que orar, pero hay que ayunar, porque esto es serio. Hay que orar, no solamente de vez en cuando, todos los días si es necesario, porque esto es serio. Esta es una situación desesperante, tú lo sabes. Entonces, en vez de preocuparte todos los días, ora. Si tú te preocupas todos los días, no logras absolutamente nada. Pero si tú oras todos los días, vas a lograr que la mano de Dios esté a tu favor. Número 5. ¿Cómo orando en una crisis? Agradezco a Dios por su amor y sus promesas. Este es un paso de fe. Agradécele a Dios. Señor, gracias por tu gran amor y por tus promesas.
Este es el paso de fe. ¿Por qué? Porque no has recibido, pero ya estás dando gracias. Sí, muchas personas están esperando a darle gracias a Dios cuando recibieron. De eso no se trata. Eso es solamente agradecimiento. Y está bien el agradecimiento. Pero fe es darle gracias a Dios aun cuando yo no he recibido. Daniel capítulo 9, versículo 4 dice: oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tus pactos y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Este es un acto de fe de Daniel. Y por último, después de que agradeces por su amor y sus promesas, entonces humildemente confieso mis pecados a Dios. Dios no te va a castigar cuando tú le confieses tus pecados a Dios, porque ya Dios conoce nuestras faltas, nuestros errores, lo lejos que hemos estado, y que tal vez esta crisis de salud nos ha vuelto a reenfocar en las cosas que son valiosas. Y tal vez en esta crisis está Dios formando tu carácter ahí con tu familia en casa donde no puedas salir. Y los ha metido juntos para trabajar juntos en sus vidas, diciendo: esto es lo importante, proteger a mi familia, buscar de Dios. Estábamos tan entretenidos en viajes, íbamos y veníamos, gastábamos y nos divertíamos. Y de repente Dios nos dice: hay algo importante. Entonces humildemente, no es que Dios no sepa dónde has estado. Lo que Dios está buscando es que tú y yo podamos ser honestos y reconozcamos: esta es mi falta. Humildemente, Señor, te confieso mis pecados. ¿Qué es confesar? Confesar es decir lo mismo que Dios. Dios dice: hacer esto, hacer aquello, esto, otro, está mal. Y yo digo: Señor, hice esto, hice aquello, está mal. Estoy confesando lo mismo que Dios ya está afirmando. Mira lo que dice Daniel. Voy a leerte solamente un versículo, dos versículos. Daniel capítulo 9, versículo 5 y 6. Dice: hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Una y otra vez Daniel reconoce, no se excusa, no justifica, simplemente dice: hemos pecado en contra tuya, fuimos nosotros, fuimos rebeldes, hicimos muy mal. Y ¿sabes qué? Cuando yo leo un verso como estos, esto es muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Nuestra nación necesita oración. Nuestras autoridades necesitan oración. La gente está mirando cómo esta nación, en el mundo nos están mirando, la nación más poderosa, con el mayor ejército, la más grande economía, número 1 en muchas posiciones en el mundo, y sin embargo un virus nos puso a todos de rodillas. Es tiempo de orar por esta nación, porque estamos en crisis. Pero siguiendo las instrucciones de Daniel, podemos nosotros salir adelante. Necesitamos orar por nuestra nación. Dice Daniel capítulo 9, versículo 18: oh Dios mío, inclínate y escúchame. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia, Señor. Debido a tu misericordia. La Escritura dice que cuando nosotros hacemos lo que Daniel hizo, vamos a llegar al versículo 20 y versículo 22 y 23 y mira la respuesta. Yo estaba orando, dice la Escritura, y la Biblia dice que no oró una vez, oraba 3 veces al día. Yo estaba orando y confesé mis pecados y los de mi pueblo de Israel. Estaba pidiendo al Señor mi Dios que ayudara en su monte santo mientras yo oraba. Está hablando Daniel: mientras yo oraba, se acercó a mí el mismo Gabriel que se me apareció una vez en sueños. Es un arcángel. El arcángel Gabriel viene a visitar a Daniel. Gabriel me ayudó a entender lo que no comprendía y me dijo: Daniel, he venido acá para enseñarte y ayudarte a entender. Cuando comenzaste tu oración, Dios te contestó. He venido a decirte que Dios te ama. Mira cómo Dios está hablando a la vida de Daniel. No oraba una vez, no oraba 2 veces a la semana, oraba 3 veces al día. Porque él miraba que había una crisis y que tenía que estar en comunicación con Dios, que sus pensamientos tenían que estar ahí.
constantemente buscando de Dios. Esta era una crisis y él estaba diciendo, no voy a bajar los esfuerzos. Mi nación me necesita, mis seres queridos me necesitan, voy a estar orando. Y Daniel está orando y Dios le dice, Daniel, te amo. Desde que me empezaste a buscar, desde ese momento yo escuché tu oración. La historia más adelante nos indica que Gabriel había tenido problemas para llegar. Eso es la guerra espiritual y eso algún día, en otro momento hablaremos de esa guerra espiritual. Pero es cierto, Dios tiene planes para tu vida y te quiere decir cuánto te ama. Esta semana, mis amados hermanos, aquí en Colorado es una semana crucial. Tu familia necesita tus oraciones. Tus seres queridos necesitan tus oraciones. Tu iglesia necesita tus oraciones. Esta nación necesita de tus oraciones. Si tú estás en verdad buscando, Señor, ayúdanos, y sientes la crisis, llegó el momento de hacer lo que Daniel hizo. Y mientras cerramos en oración, quiero animarte a que inclinemos nuestro rostro y que supliquemos a Dios por nuestra nación, por nuestra ciudad y por nuestras familias. Señor mío y Dios mío, te necesitamos. Así como Daniel se dio cuenta que el pueblo estaba cautivo y era vergüenza para el resto de las naciones burlándose de lo que les estaba pasando. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte por nuestra nación. Nuestra nación se ha alejado de ti, ha pecado en muchas formas y de muchas maneras. Nuestra ciudad, Señor, cada día a veces está más lejos de ti. Y Señor, muchos de nosotros hemos estado poniendo nuestra atención en muchas cosas menos en ti. Por eso te pedimos que nos perdones. Que perdones a nuestra nación, que perdones a nuestra ciudad, que perdones mi vida porque no he estado balanceado, he estado atendiendo muchas otras cosas. Pero te doy gracias que tú no rechazas mi oración, sino que me ayudas y me bendices y escuchas esta oración. Tú prometiste en tu palabra que tú oirías nuestra oración y sanarías nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Te necesitamos. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros y nos amas y escuchas nuestra oración. Gracias te doy, Señor, en tu nombre. Amén. Familia de Iglesia Amistad, gracias por haber escuchado el mensaje del día de hoy. Les animo para que vayan a sus grupos virtuales durante la semana. El día de mañana estaré en el grupo virtual de Zoom con todos ustedes. Los que nos gusten acompañar, recuerden de mandar un correo electrónico para mandarte la clave. Y el domingo sí estamos preparando un banquete para ustedes con alabanza, adoración y compartir, por supuesto, una palabra que sea de bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Nos vemos el día domingo. Hasta pronto.